¿Cuántas veces has visto un vídeo en YouTube y al final te has dado cuenta de que no recuerdas nada útil? Hoy te enseñaré cómo transformar tus sesiones en aprendizaje real. Primero, define un objetivo antes de empezar. Decide qué quieres mejorar con el vídeo: vocabulario, pronunciación o comprensión. Por ejemplo, hoy voy a prestar atención a cómo el hablante pronuncia las palabras con la J española. O incluso, hoy me voy a centrar en cómo usa el subjuntivo. Quiero mostrarte esto con un famoso experimento que probablemente ya conoces. Tu tarea es contar cuántas veces los jugadores del equipo blanco se pasan la pelota. Prepárate, porque aquí va el vídeo. Cuenta cuántas veces se pasan el balón. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces se pasaron la pelota los jugadores blancos? ¿Lo tienes? La respuesta correcta es 16 veces. Pero ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Has visto al gorila? ¿No? No te preocupes. Aproximadamente la mitad de las personas no ven al gorila. Pero si ya sabías del gorila, ¿notaste que el telón cambió de color o que un jugador del equipo negro abandonó el escenario? Rebobinemos y miremos el vídeo otra vez. Fascinante, ¿verdad? Esto es lo que llamamos la ilusión del mono invisible, The Monkey Business Illusion. Cuando te concentras en algo, otros detalles importantes pueden pasar completamente desapercibidos. Solo ves aquello a lo que apuntas, solo ves eso en lo que te centras. Por eso, cuando veas un vídeo en YouTube, apunta siempre a un objetivo concreto. Define de antemano lo que quieres aprender o mejorar. Ver vídeos está bien, pero si no haces algo con lo que aprendes, simplemente lo olvidarás. ¿Cómo llevar lo que ves a la acción? ¿Cómo? Mientras ves el vídeo, anota 5 palabras o frases que sean nuevas o útiles. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo sobre comida, tus palabras podrían ser cocinar, ingredientes, delicioso, receta y freír. Ahora viene el paso más importante. Usa estas palabras para crear tus propias oraciones. Relaciónalas con tu vida diaria. Por ejemplo, hoy voy a cocinar una receta muy deliciosa. Necesito comprar ingredientes frescos para preparar la comida. Repite este ejercicio cada día durante una semana. Si lo haces, al final tendrás 35 oraciones listas para usar en cualquier conversación. Y ahora te propongo un reto interactivo. Toma una palabra que hayas aprendido hoy y escribe una oración con ella en los comentarios de este vídeo. Mira los vídeos con curiosidad, tratando de entender más allá de las palabras. Mientras ves el vídeo, pregúntate, ¿por qué esta expresión se dice así en este contexto? O ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? Por ejemplo, si estás viendo un vídeo sobre cómo se celebra el Año Nuevo en un país hispanohablante, pregúntate, ¿qué simboliza comer 12 uvas en la medianoche? ¿Por qué es común usar ropa interior de ciertos colores en Nochevieja? Si vives en España u otro país hispanohablante, busca vídeos de temas que se alineen con tu vida como expatriado y te ayuden a sentirte más conectado con la cultura hispanohablante.
Aprende cómo se preparan los platos típicos, observa cómo se describen los ingredientes y cómo se expresan las instrucciones. Busca vídeos sobre tradiciones locales. Pregúntate, ¿qué simboliza cada tradición y cómo podrías participar tú? Mira vídeos sobre frases útiles para saludar a un vecino, pedir indicaciones o hacer amigos. Por ejemplo, menuda pinta tiene tu jardín, te está quedando de lujo. Si sabes que a tu vecino le gusta la jardinería, esta frase es ideal. De hecho, es perfecta. Suena natural y combina expresiones auténticas del español de España. Transmite cercanía y amabilidad, lo que la hace ideal para iniciar una conversación casual. Oye, por cierto, si te ha gustado la frase para hacer amigos con tu vecino jardinero, aquí te dejo otro vídeo con 10 frases para hacer amigos en España. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Chao.